Bien, ahora sí. Buenas. Bueno, como les decía Martín, muchas gracias, porque esto que hicieron y el tiempo que destinaron realmente que es importante para abordar las correcciones que debemos realizar, ¿sí? Antes de comenzar, decirles que, bueno, lamentablemente la clase pasada la grabación quedó muy mal. Intentamos hacerlo un poco simplificado mediante Zoom. Las pruebas que hicimos previamente no mostraban que si yo me acercaba mucho a la cámara, el fondo quedaba desenfocado. Si tuvieron la oportunidad de ir, van a ver que todo lo que se mostró en la pizarra se vio muy poco. Igual se subió la presentación con el resumen de las características nuevas del curso para esta edición, así que eso lo van a encontrar en la PPT, el audio se escucha bien. Y bueno, la partecita que estuvimos viendo, desde el punto de vista analítico, la pueden encontrar en el teórico del otro año, del 2019, así que por ese lado no hay información que se haya perdido, ¿tá? Por eso cambiamos ahora el formato al usual, al que veníamos desarrollando, que implica un tiempo de edición bastante mayor, pero bueno, simplemente pedirles disculpas por eso. A partir de la clase de hoy vamos a volver al formato estándar. Así que bueno, vamos a retomar desde este punto. La clase pasada habíamos dicho en el tratamiento cinemático que íbamos a estudiar el movimiento de los cuerpos sin importar sus causas. Para ello habíamos dicho que era algo muy importante para nosotros analizar la posición de un cuerpo. Para decir precisamente dónde está un cuerpo, necesariamente tengo que indicar 3 números, no me alcanza únicamente con una distancia. Por eso, de alguna manera, trajimos a colación el concepto de vector, que ustedes ya lo conocen, simplemente lo que vamos a hacer ahora es trabajarlo un poco más respecto a ciertas características que tiene que tener, ¿no? Es un arreglo de 3 números que usualmente veníamos trabajando, ¿no?, con la idea de que tiene que tener un largo, un módulo, una dirección y un sentido. Eso, de alguna manera, yo lo puedo reinterpretar en función de la base que vayamos a utilizar para esto, por ejemplo, cartesiana, como está ahí explicitado en la presentación. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es discutir algunos aspectos importantes respecto a lo que tiene que ver con el tratamiento vectorial, porque no cualquier arreglo de 3 números es para nosotros o va a constituir para nosotros un vector, ¿tá? Es un ente algebraico que tiene que surgir de alguna manera, cumplir una serie de reglas, que es la que vamos a verificar y nos va a permitir a nosotros concluir si esos arreglos de 3 números son efectivamente vectores o no. Bien, así que bien, en resumen, una magnitud vectorial es aquella definida por 3 números en la cual se debe poder definir un criterio de igualdad, se debe poder definir la operación suma y esta debe ser conmutativa, ¿tá? Como habíamos dicho la clase pasada, yo puedo dibujar 2 magnitudes vectoriales, por ejemplo, un vector A y, por otro lado, un vector B. Para poder decir que efectivamente esos 2 vectores son iguales, necesariamente debo definir el criterio de comparación, y este criterio de comparación es trasladar los 2 vectores para que sus orígenes coincidan, ¿tá? Si yo hago eso, definiendo por ejemplo esta recta, trasladando simplemente A sobre B, voy a encontrar esta situación. Y como ven, a la hora de comparar, las 2 colas coinciden, pero las 2 puntas de los vectores no, así que concluyo que A es distinto de B, ¿tá? Para que efectivamente A sea igual a B, los 2 vectores a la hora de superponerlos, cola con cola, las cabezas deben coincidir, ¿tá? En dirección, en sentido y en magnitud módulo. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, como decíamos allí también, debo poder definir la operación suma. Para hablar de la operación suma, lo que vamos a hablar es, de vuelta, de un vector A y un vector B. La construcción geométrica a la cual estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad?, es la vieja y querida construcción del paralelogramo. Vamos a construir 2 rectas paralelas, una al vector B, pero que pase por la punta de A, otra paralela a A que pase por la punta de B, y vamos a definir entonces la suma como el origen de ambos de coordenadas
con ese extremo final. ¿Tá? Esto va a definir un nuevo vector C, que es igual a A más B, y que de alguna manera yo también puedo verificar mediante también una construcción matemática que simplifica un poco la situación, que es, por ejemplo, yo puedo aplicar este criterio de trasladar un vector sobre el otro para que las colas y las cabezas comiencen a coincidir. Imagínense, hago lo mismo de hoy, simplemente traslado el vector A, ahora los voy a pintar de rojo a los dos. ¿Tá? Traslado A desde el lado izquierdo al lado derecho, y entonces ahora tenemos cola de B, cabeza de B, cola de A, punta de A. ¿Tá? ¿El vector resultante quién es? La cola del primero con la cabeza del último. ¿De acuerdo? De hecho, esto yo lo puedo hacer para cualquier situación. Imaginen que tengo un vector así, A, otro así, los voy poniendo todos cabeza con cola, 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 cabeza con cola. ¿Ah? Tengo allí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vectores. ¿Cuál es el resultado de sumar esos 12 vectores, esas 12 flechas? Simplemente unir, ¿verdad? La cola del primero con la cabeza del último. ¿Tá? Esta es la suma total de vectores, vector suma. ¿De acuerdo? Digo eso porque mediante esa construcción puedo hacer este ejercicio, que es justamente verificar una operación que es la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Yo digo que una operación es conmutativa cuando A más B es igual a B más A, ¿no? Y hoy dijimos, bueno, tomemos B de referencia, traslademos A, unamos la cola de B con la cabeza de A. Pero ¿qué pasa si hago al revés? Comencemos por el vector A, cola, cabeza, ¿no? Y ahora traslademos a B para que se ubique en este lugar de vuelta como un vector rojo. Cola, cabeza, cola, cabeza. Vector resultante C igual. ¿Ah? Esta operación suma en un plano euclidiano constituye entonces, cumple la regla conmutativa, y entonces esta operación podemos definirlo para una magnitud que es vectorial. ¿Tá? Quizás estoy diciendo algo trivial, obviamente que esto lo esperamos para la geometría euclidiana, pero cuando el espacio no es plano, esta regla no se cumple. Y no cualquier otra operación, como vamos a ver ahora a continuación, la rotación, la vaya a cumplir. ¿Tá? Así que, definida la operación suma, habiendo verificado que es conmutativa, entonces puedo, y habiendo discutido previamente también el criterio de igualdad, puedo establecer que bueno, el vector resultante es también un vector. ¿Tá? ¿Queda claro eso? ¿Qué pasa si esa operación lo hago de vuelta en el globo? Ahí tenemos el vector A y el vector B, pero ahora están mirando a lo largo de los meridianos. ¿Tá? A lo largo del ecuador, pero apuntando hacia el polo norte, como se está viendo acá. Luego me pongo en el punto B y miro hacia el polo norte. Cuando yo traslado de A hasta B, ¿sí?, para comparar estos dos vectores, muy probablemente me queden perfectamente solapables. Eso parecería ser una operación viable de comparación de vectores. Pero fíjense qué es lo que ocurre si yo, para trasladar ahora el vector B e ir hacia A, hago un camino que no es el del ecuador. Imaginen que voy por un meridiano hasta el polo norte, me deja el vector B así, y luego bajo por el meridiano. El vector resultante ahora, ¿no?, ¿cómo es respecto al vector A original? Perpendicular, no solapables. El resultado final depende del camino que yo tomé. Y eso obviamente no hace que la regla de la suma sea conmutativa y su traslación. Por lo tanto, vectores en espacio curvo no cumplirían la regla de los vectores. ¿Tá? No podría definir un vector allí. ¿De acuerdo? Otra situación muy importante, las rotaciones van a ser una parte importante de nuestro programa,
y la vamos a trabajar también en base vectorial. Las rotaciones bajo ciertas circunstancias pueden ser considerados como vectores. Ahora les voy a mostrar uno que no es así. Consideremos, por ejemplo, un libro que inicialmente está de canto, está en una situación un poquito más horizontal, y esta es la vertical. Imaginen que lo que vamos a hacer es hacerlo girar. En primera instancia lo vamos a hacer girar en torno a un eje vertical, 90 grados. Y después lo vamos a hacer girar en torno a un eje horizontal, de esta forma. Si la operación es conmutativa, no importa el orden de las rotaciones, el resultado final debe ser el mismo, ¿no? Entonces, comencemos por el lado izquierdo. El libro está así. Lo vamos a hacer rotar ahora 90 grados en torno a un eje vertical, ¿no? Como mi mano, a lo largo de esta dirección. Al hacer eso, el libro va a quedar así, ¿verdad? Si ahora lo que hago simplemente es rotarlo, ¿tá?, en torno a un eje que está en el otro plano, el horizontal, este es el resultado final. Un libro de esta forma. ¿De acuerdo? Así que arrancamos así y terminamos así. Vamos al lado izquierdo, posición original igual. Solamente que ahora voy a comenzar la rotación en torno al eje horizontal que les dije hoy. Me deja el libro de esta forma, para luego sí rotarlo en un plano dirección vertical. Queda de esa forma. Entonces, dependiendo de la secuencia que yo aplique para la rotación, ¿verdad?, el resultado final es distinto, de la misma forma que ocurrió hoy con las traslaciones a lo largo de una superficie curva. ¿Eso qué hace? Que tengamos que decir que las rotaciones finitas en ejes diferentes no constituyen vectores, ¿tá? Pero ojo, ¿no era que en secundaria hablábamos del vector velocidad angular o la aceleración angular? ¿No son vectores eso? Por supuesto. Pero son magnitudes de rotación infinitesimal. Las derivadas de las rotaciones son vectores. Los vectores de giro, como tal, giro finito, 10 grados, 30 grados, 90 grados, esos no son vectores, ¿tá? ¿Por qué? Porque no cumple con la regla de la conmutatividad. ¿De acuerdo? Así que, como decíamos recién, cuando vamos a hablar de la conmutativa, podemos decir entonces que las rotaciones finitas en ejes diferentes y vectores en espacio curvo no constituyen vectores. Las únicas rotaciones finitas que vamos a ver luego y en detalle en la parte de cinemática rotacional es aquella en la cual el eje está fijo. Si el eje de rotación es fijo, entonces las rotaciones sí son vectores. Pero es un caso particular, ¿está? Sí. ¿Por qué dice vectores en espacio curvo y no son vectores? Vectores individuales, la operación suma de vectores, el resultado no es un vector. O sea, yo puedo definir un vector unitario solo, dibujar el vector en un espacio curvo, parece ser un vector. Pero cuando yo opero con otros, el resultado final no es un vector, entonces el resultado de los mismos es el que no constituye un vector. ¿Y la operación siempre hablamos de la suma? De la suma, que es la mínima, que podemos definir, hay otra más compleja, pero si ya una no cumple, ya no alcanza. ¿De acuerdo? Rotaciones de un solo eje, imaginen el eje vertical. Si yo esto lo roto 90 grados a la derecha y luego lo roto 90 grados a la izquierda, queda como estaba.
No importa que lo haga a la izquierda primero y luego a la derecha. Acá, si el eje queda fijo, las rotaciones obviamente son conmutativas y ahí no hay ningún problema. Eso es el principio de que las rotaciones infinitesimales sí constituyan vectores. Son tan pequeñitas a veces que si el eje se mueve respecto a la posición inicial no hay tanta diferencia. En la aproximación puedo decir que es un eje que está fijo y por lo tanto puedo hablar de que la operación S entonces cumple con la conmutativa y va a definir un vector. Vamos luego caso a caso a ver esas situaciones y las vamos a contextualizar. Disculpe, pero no puedo bajar el volumen y si no bajo el volumen voy a seguir acoplando. En algún lugar estaba el volumen antes, pero no sé dónde está ahora. Hola, hola. Bueno, esperemos que aguante. Bien. Bien, vamos a ir un poco a la parte operativa ahora, rápidamente. Operaciones con vectores. Habíamos visto la construcción geométrica, eso está bien, pero bueno, yo si quiero trabajar analíticamente un vector, bueno, yo me puedo amparar en las bases de representación cartesianas, algo vimos la clase pasada. Yo puedo hablar de una componente en el eje Y, una componente en el eje X y una componente en el eje Z a través de esta representación, donde I, J y K son versores, no vectores. Versores, que se acuerdan que definimos que son vectores de magnitud unitaria. El módulo es 1. Nos sirven para marcar la dirección del eje X y su sentido, la del eje Y y la del eje Z respectivamente. De esa forma entonces yo puedo definir ese vector. A ese vector además, utilizando Pitágoras en 3 dimensiones, yo puedo calcular su módulo como la raíz de la suma de los cuadrados, la componente X al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, más la componente Z al cuadrado. ¿Sí? Dicho eso, podemos definir formalmente lo que es el versor. Si yo tomo el vector A y lo divido por su módulo, o su norma, ¿no? Una manera análoga a hablar de la norma de un vector es simplemente poner el vector A sin la flechita arriba. Eso constituye entonces un vector de norma unitaria que la nomenclatura le pone un techito arriba de esa forma. ¿Está? Esto es un versor. ¿De acuerdo? Así es que la clase pasada hablamos que el versor Y es el eje X dividido su norma, el versor J es el vector Y dividido su norma, el vector K es el vector Z dividido su norma. ¿Sí? Sí. No entiendo bien lo del versor, o sea, es unitario, o sea, está bien uno, pero ¿qué indica en sí? Por ejemplo, el I techito en el eje X, por ejemplo, ¿qué es lo que indica? ¿Para dónde está? Que la norma, sí, la dirección, porque pertenece a una recta, y el sentido, ¿no? Si volvemos a lo que habíamos visto en la clase pasada, de esa forma, ¿no? Si este es el vector X, el versor Y apunta en el mismo sentido que el eje X, pertenece a la misma recta, es decir, está en la misma dirección, solamente que su largo es 1. Entonces los versores son dirección de sentido, no módulo. Tiene un módulo, vale 1. Por eso hablamos de norma o módulo unitario.
¿De acuerdo hasta acá? Entonces, dicho eso, yo me puedo amparar para hablar de lo que es la componente X, la componente Y y la componente Z a lo largo de cada uno de esos vectores, ¿tá? Que luego usamos para construir los catetos en estas tres dimensiones. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a Pitágoras muy probablemente a trabajarlo en dos dimensiones. Pitágoras tiene las dimensiones que ustedes quieran, pero para el espacio tridimensional tenemos que sumar además la componente correspondiente al eje Z también. ¿Está? ¿De acuerdo hasta acá? Definimos entonces los vectores que tenían que cumplir. Hablamos ahora en la parte operativa de lo que es el módulo. Un módulo genérico en una base cartesiana. ¿Está? Con ello y el vector podemos definir el versor. Vamos ahora a definir otra operación para un vector para que nos lleve a otra operación matemática que es la resta. ¿Cómo hacemos para restar dos vectores? Más allá de que a la hora de escribir A menos B, es eso, ¿no? Geométricamente, ¿qué es? Imaginen que yo tengo el vector A de esta forma y tengo al vector B de esta forma. ¿Qué tengo que hacer con esos vectores para poder operar con ellos? Exactamente. Operar con el opuesto. O sea, yo sé sumar. Entonces, ¿a quién se lo tendría que sumar yo para constituir una resta? Se lo tendría que sumar a un vector denominado menos b. ¿Quién es el vector menos b? El vector opuesto al original. ¿Qué implica multiplicar por un menos a un vector? Si volvemos a esta parte cartesiana, sería multiplicar por menos esta componente y esta componente, ¿no? Y J y K me dan dirección y sentido, como preguntaba recién el compañero. Si ahora tengo algo adelante que tiene un signo de menos, ¿qué implica? Se tiene que dar vuelta el sentido. Entonces, lo que estoy hablando indirectamente cuando hablo de una resta, simplemente es definir el vector opuesto al anterior. Así que mantengo la dirección. Lo que hago simplemente ahora es darlo vuelta en sentido, manteniendo el módulo, así constituyo al operador menos b, vector menos b. Y ahora, bueno, tengo que trabajar con ellos para dar el vector resultante. ¿Está? Así que el vector menos b es el vector opuesto a b. Tiene igual dirección, igual módulo, pero sentido opuesto. ¿Está claro? Bien. Habiendo definido eso, ahora vamos a pasar a dos operaciones más que son muy importantes como herramienta matemática para definir algunas cosas luego que va a tener un significado físico. Siempre aclaramos lo mismo que dijimos en la clase pasada. La matemática acá es auxiliar. En álgebra, lo habrán visto, se puede hablar de producto punto, producto escalar o producto cruz o producto vectorial, que son operaciones, dan cosas. Uno da un número, por eso se llama escalar, es el resultado, y otro da un nuevo vector. ¿Tá? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esas herramientas para simplificar el tratamiento y demás. ¿Tá? Le podemos buscar la vuelta para dar una interpretación geométrica al asunto, ¿tá? Pero son definiciones que nosotros lo vamos a usar. ¿Tá? La primera de ellas es el dominado producto. Este es el escalar por un vector, que es el más simple de todos. Es simplemente multiplicarlo por un numerito. ¿Tá? Imaginen que tenemos el vector A y lo multiplicamos por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 2 la componente X, la componente Y, la componente Z. Eso nos lleva a simplemente una especie de vector multiplicativo.
producto por un escalar. ¿No? Así que tengo el vector A. E imaginen ahora que quiero saber qué es K por A. K no tiene vector arriba, es un número. 1, 2, 3, menos 100, menos 1.000.000, lo que quiera. Cuando hago eso, sabiendo que A, ¿verdad?, es un vector AX más AI más AZ versor K, cuando yo lo multiplico por K, lo que hacemos es una distributiva, ¿verdad?, a cada uno de esos sumandos. Lo que nos queda es, en definitiva, K por AX versor I más K por AI versor J más K por AZ versor K. ¿Está? Tengo un efecto multiplicativo. En términos geométricos, el ejercicio que venimos haciendo desde hoy, si este es el vector A, el vector resultante K por A, ahí los separé, pero están en la misma línea, apuntan hacia el mismo lado. ¿Qué se tiene que cumplir para que apunten para el mismo lado? ¿Qué tiene que cumplir K? Ser positivo. Si fuese negativo, vimos hoy, ¿verdad?, va para el otro lado. Así que para el K mayor que 0 son dos vectores colineales que mantienen sentido. Y bueno, si el K es menor que 0, tiene la posibilidad de dar vuelta al sentido y cambiar entonces su orientación, manteniendo la dirección. La dirección es el vector, perdón, es la recta que contiene a dicho vector. ¿Está claro? Así que esto es simplemente estirar o achicar o dar vuelta un vector, manteniendo dirección. Es el más simple de todos. ¿Está claro? Vamos ahora al producto escalar. El tipo de producto, el nombre, me dice el resultado. El producto escalar de vectores entre A y B se denota con un punto. Por eso muchas veces se habla de producto punto. ¿Sí? ¿Qué me va a devolver esa operación? Un escalar, es decir, un número. 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quieran. No un vector. ¿Está? ¿Cómo se opera al respecto, dado que es un número? Bueno, es igual a la norma o módulo de A por la norma al módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Está? Voy a tener el vector A, voy a tener el vector B, y acá van a estar en un mismo plano. Que los contiene, ¿sí? Ambos vectores definen un plano, pongo las colas juntas, mido el ángulo respectivo, alfa, y bueno, contra ese coseno de alfa tengo que multiplicar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí? Una de las propiedades que acabamos de mencionar, está listada allí, es un escalar. Y otra característica importante que cumple este vector es que es conmutativo, es decir, no importa si hago A.B o B.A, el resultado final es el mismo, ¿está? Porque simplemente tengo que medir el ángulo que forman los dos. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo usamos? Bueno, lo vamos a usar mucho en energía, para medir trabajo. No me quiero adelantar, pero el trabajo de una fuerza me mide cuán paralelo es la fuerza respecto a un desplazamiento, para saber cuán afín es una fuerza a incrementar la energía cinética. ¿Está? Entonces, una operación matemática simple para medir cuán paralelos son dos vectores es realizar el producto escalar. Cuanto más alto es el producto escalar, más grande va a ser ese producto resultante y por ende mayor, por ejemplo, trabajo vamos a realizar. Así que bueno, la interpretación física o geométrica que le vamos a dar, que ya les digo es algo totalmente caprichoso y complementario, es esa que acabamos de ver. El producto escalar mide cuán paralelos son dos vectores. ¿Por qué? Tomemos un caso, llamemos caso 1, el caso particular de cuando alfa es igual a 0. Vamos a tener que A es este vector
Imaginen que B es este vector. ¿Tá? Acá son dos vectores colineales, ¿no? El ángulo que forman los dos es 0. Por lo tanto, el producto escalar de los dos es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de 0, que vale ¿cuánto? 1. A por B. ¿De acuerdo hasta ahí? Si el ángulo es 45 grados, ese coseno va a ser raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2, con lo cual el valor A por B va a tener un factor cada vez menor que 1, ¿no? Y va a achicar ese producto. ¿Sí? Caso 2, el extremo que veníamos desarrollando. ¿Qué pasa si los vectores son ortogonales? ¿Qué pasa si este es A y este es B? ¿Cuánto vale el producto escalar? 0. ¿Sí? Me va a quedar entonces A.B igual módulo de A por módulo de B por el coseno de 90 o pi sobre 2, como quieran llamarle, y eso ustedes saben que es 0. Así que el producto escalar se anula. Entonces, si ustedes tienen un A con una determinada estructura cartesiana, 2, menos 4, más 10 en Z, X y Z, y otro vector B que tenga otro tipo de arreglo de números en X y Z, hacen el producto escalar y les da 0, ¿cuál es la conclusión? Que esos vectores son perpendiculares. Muchos programitas que ustedes tocan para mirar una moleculita y calcular enlaces, ver ángulos, se basan en productos contiguos, escalares y vectoriales para justamente medir eso. Definir planos, para definir ángulos diedros, para definir ángulos entre enlaces de moléculas y demás. ¿Por qué? Porque las posiciones atómicas se suelen representar, no es la única forma, pero es la más común, en bases cartesianas, cuando dibujamos una moleculita para ver su representación. ¿Tá? Entonces, todo el tiempo se está operando con esto. Porque de hecho, una cuestión interesante que vamos a ver ahora, definir la norma o el módulo de un vector sale justamente del producto escalar. ¿De acuerdo acá? Esa es la operación geométrica. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre si hacemos un tratamiento analítico de esta expresión. Cuando digo analítico es, bueno, utilizo la base de representación cartesiana para hablar del vector A y B. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quiero hallar A.B? Tratamiento analítico. Bueno, el vector A, habíamos dicho que es AX más AI más AZ, ¿no? Inversor IJK. Lo vamos a multiplicar escalarmente por B, que es BX más BI más BZ versor K. ¿No? Producto punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, yo tendría que tomar, como todo producto, ¿verdad? Término a término, ¿no? AX por BX AX por BI AX por BZ, luego AI por BX AI por BI, AI por BZ, y luego AZ por BX, AZ por BI, AZ por BZ. ¿Tá? ¿Cuántos términos vamos a tener? 3 por 3, ¿verdad? 9. ¿Todos tienen sentido de ser hallados? ¿Qué productos nos van a aparecer? Miremos el primero. El primero es AX por BX por I punto I. ¿Tá? ¿A qué juegan AX y BX acá? Al término escalar que vimos hoy, ¿verdad? Producto por un escalar. Estoy multiplicando un número, algo, por una magnitud vectorial. ¿Tá? Es un versor de los vectores que acabamos de definir, tiene la característica que tiene norma unitaria, que tiene módulo 1. Ese es el primer término. El segundo término sería AX por BI por I.J, ¿no? Y voy a completar la primera fila con el AX por BZ por I.K. ¿De acuerdo?
Esto es fácil porque es producto de escalares, producto de numeritos. Lo que tenemos que ver, que es lo que da, es esto, esto y esto. Ojo, dibujé, obviamente, representé la primera operación, ¿no? Me quedan 6 términos más por escribir. Pero miren esto. Quedémonos con este término en azul. ¿Qué es I punto I? Ahí va, I al cuadrado, o si lo quiero definir como habíamos visto hoy, sería, en términos geométricos, ¿verdad? Es el módulo de I por el módulo del I por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de un versor? 1. ¿Cuánto es el módulo del mismo versor? ¿Cuál es el ángulo que tiene el versor I con respecto al versor I? 0. Por lo tanto, el coseno es coseno de 0. O sea, producto escalar del versor por sí mismo, 1. Situación trivial, digamos. ¿Qué pasa con los otros dos términos? Recuerden cómo es IJK, ¿no? Versor I, versor J y versor K. El ángulo que forman todos estos entre sí son 90. ¿Qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? Se anulan. Entonces, I.J, escribo 1, después se puede generalizar, es la norma de I, que es 1, por la norma de J, que es 1, por el coseno del ángulo, que es 90 grados. Entonces, toda vez que tenga un producto cruzado, I con J, J con K y K con I, ¿no? El ángulo es 90 y por ende esos términos se van a anular. ¿Eso qué hace? Que de toda esta productoria, esa distributiva que hemos definido, de todos los azules, de todos los verdes y de todos los rojos, nos vamos a quedar con uno de cada uno, ¿no? Del azul, el X con X, del verde, el Y con Y, y del rojo, el Z con Z. Porque todos los demás términos, ¿verdad?, se van a anular porque el producto es 90. Por lo tanto, el resultado final en términos analíticos para el producto punto A con B es igual a X con BX más AI con BI más AZ con BZ. ¿Está? Ese es el resultado analítico del producto de vectores, o el mayor, o la simplificación, que es el producto de término a término. ¿De acuerdo? Una cosita más. ¿Qué hubiese pasado, lo dije hoy, si hubiésemos hecho el producto escalar de A con A? En términos geométricos, ¿qué es? Módulo de A, ¿verdad? Por módulo de A por el coseno de ¿qué ángulo? 0. Así que ¿esto qué es? A al cuadrado. Y hacer A por A analíticamente lo tenemos acá arriba, ¿no? Es decir, que B es A, ¿no? Entonces, si digo que B es igual a A, simplemente para utilizar esta expresión de acá arriba, analíticamente hablando, ¿qué es? AX por AX, AI por AI, AZ por AZ. AX cuadrado más AI cuadrado más AZ cuadrado. ¿Y eso qué es? Pitágoras, ¿no? Si aplico raíz a ambos lados, me queda siempre y cuando la base sea cartesiana, que la base IJK es cartesiana porque los ángulos son 90 grados. ¿Está? ¿De acuerdo entonces con eso? Bueno, nos quedamos sin tiempo, dejamos por acá, seguimos el lunes.